Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad en este momento de a partir de un proceso que se vive en el Ecuador específicamente podamos hacer el link en la necesidad de en el Ecuador tener, digamos, un tratado vinculante a nivel internacional que apoye los procesos nacionales y locales. El caso que yo quiero tratar en este momento y abordar es el tema minero como una política de Estado en lo global y en lo general. Plantear, y yo quisiera arrancar desde lo que en el Ecuador nosotros le hicimos una apuesta de vida y una apuesta constitucional. En el 2008 conseguimos una constitución garantista que se fundamenta sobre todo y que internacionalmente es muy reconocida en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el reconocimiento del Estado ecuatoriano como Estado plurinacional, se reconoció el derecho humano al agua, se reconoció el derecho a la resistencia, se reconocieron muchísimos derechos y estamos súper orgullosos de nuestra Constitución realmente, pero lamentablemente de entonces acá hemos sido testigos de un proceso continuo, digamos, y sistemático de violación a esa misma Constitución que el Estado ecuatoriano y que como ciudadanos, como ecuatorianos construimos. Y en ese contexto, digamos, de, por una parte, la construcción social de una constitución garantista, decir que nosotros en el Ecuador somos un país que se siente súper orgulloso, que se caracteriza porque es un país mega diverso y también que tiene una diversidad cultural impresionante, ¿no? Es como nuestro tesoro mayor, nuestra característica que nos identifica y que nos hace como, que nos hace, es el fundamento principal que nosotros estamos continuamente colocando en el discurso, en la discusión a nivel nacional e internacional. Y en este escenario de un país mega diverso y pluricultural, lo que ha ocurrido con el tema de la minería es que la minería se ha instalado precisamente en los ecosistemas más frágiles que nosotros tenemos, en las nacientes de las montañas, en donde están las nacientes de las fuentes de agua de la zona andina sobre todo, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto minero, digamos, súper amplificado en la zona de la bioregión del Chocó, en el norte del país. Tenemos a lo largo de la cordillera de los Andes, pero principalmente donde están los macizos, digamos, de páramos más importantes en el centro del país, sobre todo en la zona de la Suay, en la zona del Chimborazo. Y la otra cosa también importante resaltar que está en la cordillera del Cóndor, que es una cordillera que está en el sur amazónico, ¿no? Y en donde están ahorita en este momento los tres proyectos más grandes y los megaproyectos más grandes y que están ya en este momento en fase de explotación. Entonces, haciendo como, digamos, este paneo rápido sobre lo que está ocurriendo, decir que el 10% aproximadamente del territorio nacional está concesionado para actividades mineras en este momento. Y sí quisiera hacer una mención muy importante. O sea, la primera, relacionar y poner en claro de que son precisamente los ecosistemas más importantes para la generación del recurso hídrico en el país, son los que están en este momento con la mayor amenaza, ¿no es cierto? Entonces, plantear que el pueblo ecuatoriano está súper atento a este problema y a esta situación que vincula directamente la operación minera con la afectación a estos ecosistemas generadores de agua, ¿no? Y quisiera tomar algunos datos muy concretos y decir, por ejemplo, que para la explotación del cobre, lo que se requiere para procesar una tonelada de cobre en litros de agua son 172,000 litros de agua para una tonelada de cobre. Para procesar una tonelada de oro necesitamos 716 millones de litros de agua, por ejemplo. En el caso del níquel, 107,000 litros de agua para una tonelada y en el caso del uranio, 505,000 litros de agua. En el tema de la minería, la afectación al agua es fundamental, ¿sí? Y eso tenemos que, digamos, recalcar todo el tiempo, porque aparte del agua que se requiere para el procesamiento de los minerales, cabe asentar el hecho de que la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas se da precisamente también porque se utilizan muchos químicos que contaminan esas fuentes de agua, pero hay un evento que ocurre que se conoce como el drenaje ácido de mina, que
ocurre en todas las zonas mineralizadas por el hecho de que se liberan los metales pesados en la piedra triturada y en el proceso mismo de la explotación minera. La contaminación por fugas o accidentes, recordemos lo que pasó en Brumadinho en 2 ocasiones recientes, ¿no? Y la ruptura de lo que se llama las relaveras, ¿no? Que es el espacio en donde son gigantescas lagunas donde se acumula el material procesado y contaminado y que finalmente acaba quedando a perpetuidad en los territorios afectados. Entonces, esas son las razones por las que en el Ecuador realmente ha habido un proceso de resistencia social muy fuerte, ¿no? Y ese proceso de resistencia social se ha revelado en procesos, digamos, de movilización social en cada lugar en donde las minas se han querido implementar y donde se ha logrado implementar los proyectos mineros, por ejemplo, en el territorio Shuar Aruta, en el territorio Shuar en general, en la cordillera del Cóndor, fue por la intervención del ejército, ¿no? Entonces ahí se fueron movilizados miles de personas que son del cuerpo del ejército y de la policía para lograr tomar el control en ese territorio y imponer a la fuerza el proyecto minero que finalmente ahora se revela en lo que es el proyecto Cóndor Mirador, que es de explotación de cobre, el de Fruta del Norte, que es de explotación de oro, y el de San Carlos Pananza, que está en fase de exploración avanzada. Fue a sangre y fuego que se impuso ese proyecto. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la zona norte, en la zona de Yurimagua, el proyecto Yurimagua, en donde la población campesina por más de 20 años había logrado resistir a la imposición del proyecto de explotación de cobre. Hasta el momento no se está explotando, pero ya estamos en fase de exploración avanzada. Y ahí, igualmente que lo que ocurrió en el sur, ahí la imposición del proyecto se hizo con presencia de policías que se instalaron a vivir en las casas de los campesinos, policías que hicieron su fuerte, digamos, en la escuela, o sea, desplazando a los mismos niños que estaban campesinos en una vida normal y natural. Ese es el escenario, ese es el contexto en el cual se impuso el proyecto minero en el Ecuador. La gente no lo quería, se impuso a la fuerza. Y entonces, en los últimos años hemos tenido varios eventos y varias instituciones de control que se han instalado y que se han involucrado en estos procesos. Y quisiera mencionar, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado. Tenemos 7 exámenes especiales emitidos por la Contraloría General del Estado que evidencian la violación de derechos humanos y derechos de la naturaleza y el incumplimiento de normas y reglas y leyes a nivel nacional. Esos siete exámenes especiales sacaban recomendaciones y que fueron presentadas al Estado y que el Estado no las ha asumido ni las ha acogido. Luego tenemos también, asimismo, el sistema jurídico. Tenemos varias sentencias emitidas por jueces de la Corte que han sido emitidas, que han prohibido, por ejemplo, la operación de la minería en el Río Blanco. Otras sentencias que han y medidas cautelares, por ejemplo, en Esmeraldas, que desde el 2011 tiene medidas cautelares la minería ilegal que está imponiéndose. Sin embargo, las operaciones mineras siguen funcionando y se sigue dando a pesar de la intervención de instancias de control y de instancias jurídicas a las que la población civil ha acudido con la finalidad de tener custodia de sus propios derechos. Entonces, en este escenario, digamos, y en esta circunstancia, la posibilidad de que exista un tratado vinculante internacional que pueda ser un link, que pueda ser, digamos, un anclaje también para que lo que a nivel nacional se está luchando, para lo que a nivel nacional se está exigiendo, que se cumpla con lo que son leyes nacionales, desde la Constitución ecuatoriana a leyes particulares, pero sobre todo también que sea consecuente el procedimiento con tratados y acuerdos internacionales de protección de derechos humanos y de la naturaleza. Nos parece que es una necesidad real que tenemos como país, porque, como les decía al principio de mi exposición, o sea, el Ecuador es el país que tiene la Constitución que reconoce derechos de la naturaleza. Sin embargo, desde el 2008 acá, la frontera minera y la frontera extractivista se ha ampliado impresionantemente, violentando derechos de participación ciudadana. O sea, la aplicación de lo que sería la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas o la consulta ambiental para las comunidades locales afectadas no se aplica.
No se realizan consultas a la comunidad local en donde se va a implementar un proyecto. Y el momento en el que la comunidad llega a enterarse es el momento en el que surgen unos conflictos comunitarios de la comunidad con las empresas, con la policía y el ejército, finalmente, que se impone para satisfacción y beneficio del interés particular de las empresas. Y se olvida el interés común, el interés de la comunidad local, el interés de la naturaleza, el interés de los ecuatorianos que tenemos porque se conserven nuestros ecosistemas tan maravillosos que tenemos y esas fuentes de agua que lo que están haciendo esas fuentes de aguas puras, esas fuentes de agua limpia, es permitiendo que seamos un país neta y eminentemente agrícola, que tenemos la ventaja de que tenemos una economía agrícola que está sustentada precisamente sobre esas formas de economía familiar o de esas formas de agricultura comunitaria, que es la que está dando de comer a las ciudades esencialmente, ¿no? Entonces creo que vuelvo a insistir, el tratado vinculante para nosotros es una necesidad urgente, que como comentabas, o sea, es importantísimo que cualquiera sea el gobierno que llegue finalmente al poder en este momento, debería hacer compromisos relacionados con esta gestión que se está haciendo a nivel internacional. Y finalmente decir que definitivamente, como es parte de esta conversación también, que nos sentimos súper orgullosos, que nos sentimos muy alentados, esperanzados en lo que ocurrió en Cuenca. El hecho de que se hizo esta consulta popular con un 80% de ciudadanía, de población, que le dio su voto a la prohibición de actividades mineras en las zonas de recarga hídrica, revela una voluntad que yo creo que es de todo el pueblo ecuatoriano. No es la primera consulta que se realiza, ya hubo una consulta hace 2 años en Girón, que es también una parroquia, digamos, en donde asimismo se ganó con el 87% de la población a favor de la conservación y rechazando la minería. En el Ecuador, en el 2018, también hubo una consulta nacional en donde la población en general votó a favor de la conservación y en contra de la actividad minera. O sea, este es un país, yo creo, que tiene una voluntad como pueblo ecuatoriano de realmente hacerle una apuesta a la conservación, hacerle una apuesta al mantenimiento de nuestras fuentes de agua limpias y puras y obviamente que hace una apuesta por la vida. Entonces, nosotros estamos también en un proceso en donde esta iniciativa que salió desde Cuenca últimamente, de hacer esta consulta a nivel de la ciudad de Cuenca, es una iniciativa que está dando ejemplo y que creo que se va a replicar y multiplicar en muchas ciudades del país, ¿no? Entonces, de hecho, está en agenda una consulta popular por iniciativa ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, y lo cual creo que es como una señal muy esperanzadora y muy alentadora. Espero no haberme tomado mucho tiempo.